Estamos en la antigua estación de ferrocarriles de la ruta Monterrey-Golfo de México, que funcionó así de 1896 a 1960. Después de algunos años de abandono, en 1973, este emblemático edificio se convirtió en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Vamos a realizar el recorrido histórico y literario que nos tienen preparado. Estamos en el centro de la ciudad, en la orilla norte del primer cuadro. Aquí está la avenida Colón, ese es el barrio del Golfo, o así llamado por el edificio que me queda aquí a las espaldas. La antigua estación de ferrocarriles al Golfo Mexicano desde Monterrey. Desde hace más de 40 años es la Casa de la Cultura. Este barrio es de los últimos que se formaron en el centro de la ciudad por estar en la zona donde nos encontramos, lejos de lo que era la parte importante de Monterrey en aquellos años. Estoy hablando a finales del siglo XIX. Hoy día el barrio no es ni por asomo lo que solía ser en su época de apogeo. Son aproximadamente unas 10 manzanas, desde Juárez hasta Zaragoza. Había bodegas, había fábricas. Hoy día se encuentra desgraciadamente un poco decadente en uso. Muchas casas abandonadas, en proceso de destrucción. Hemos perdido mucho patrimonio arquitectónico en esta zona, pero aún se encuentran cosas muy importantes, como el edificio Lolita allá atrás o el edificio Giro. Definitivamente, la cereza del pastel de este barrio es la Casa de la Cultura, y de eso vamos a hablar. La historia de este barrio comienza de hecho con la historia del edificio. Esto sucedió hace 130 años. Hasta antes de ese momento, esta parte de la ciudad de Monterrey prácticamente no existía. Las calles llegaban hasta acá, sí, pero lo importante de Monterrey estaba ocurriendo allá, a más de 15 cuadras. Hasta allá era la extensión máxima que había. ¿Qué había aquí antes de que se pusiera la estación del Golfo? Realmente nada, eran campos, había una que otra industria por aquí estacionada, pero todavía no ocurría gran cosa de lo que después iba a dar la cara del Monterrey industrial que conocemos. Para poder entender la importancia de este edificio, hay que remontarnos a finales del siglo XIX. Estamos en la época porfiriana, el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Este presidente que ocupó el puesto por más de 30 años, que si bien tuvo muchas cosas criticables, también es cierto que bajo su influencia se pudo desarrollar la industria. Y una cuestión fundamental para el desarrollo de la industria en México fue el ferrocarril, igual como sucedió en el resto del mundo. Precisamente la estación del Golfo es parte de esa infraestructura ferrocarrilera que permitió a nuestro país salir de la situación agrícola y esencialmente ganadera que había hasta entonces, para meterse un poco en la competencia industrial, por lo menos a nivel latinoamericano, y crearse un mercado nacional. La estación del Golfo como empresa se creó en 1887. En ese tiempo las compañías de ferrocarril eran independientes y una ruta era una compañía entera con un capital diferente unas de otras. Un grupo de aventureros, de empresarios también, de gente que arriesgaba su capital, analizaba las posibilidades y veía que podría ser conveniente unir un puerto con una ciudad estratégica, y en este caso se dieron cuenta de que era necesario unir Tampico con Monterrey, ambos sitios estratégicos por el lugar donde se encuentran. Esto es lo que da origen a la idea de construir un ferrocarril en esta zona. Así que no nada más se trata de esta estación, sino todo el complejo ferroviario que arrancaba aquí y que llegaba hasta Tampico, en Tamaulipas. La compañía del ferrocarril de Monterrey al Golfo Mexicano se constituyó en algún momento entre 1887 y 1888. Hubo necesidad de hacer una gran inversión en infraestructura, que no solo eran las vías del ferrocarril y el material rodante que se le dice, sino también los edificios que hacen las estaciones. Todas estas repartidas a lo largo de casi 500 kilómetros desde lo que hay en Monterrey hasta Tampico. En la mayoría de los casos, esas estaciones se resolvieron con un programa estandarizado donde todas son iguales, pero para ciertas ciudades de mayor importancia se hicieron diseños especiales. Es el caso de las estaciones que todavía hoy sobreviven en Cadereyta y en Linares, o una más grande todavía que hay en Ciudad Victoria. Pero definitivamente la más importante de toda esta ruta fue la estación de Ciudad de Monterrey. Para resolver la cuestión arquitectónica de este edificio, se contrató a un arquitecto de Estados Unidos que se trajeron de la ciudad de San Luis, Missouri. Fue Isaac Taylor el afortunado elegido para este asunto. En realidad los afortunados fuimos nosotros, porque por lo que pudimos revisar en la muy nutrida cantidad del trabajo que hizo para San Luis, Missouri, en un periodo de más o menos 30 o 40 años,
resolvió grandes edificios de oficinas, de comercio, iglesias, escuelas, hospitales, pero nunca diseñó una estación de ferrocarriles. Parecería como si esta hubiera sido una concesión especial, quizás para algún amigo de él que pertenecía a la compañía de la estación de Monterrey del Golfo. No lo sabemos. Lo cierto es que esta parece ser la única estación de trenes que Isaac Taylor diseñó en toda su vida. Y se ve que la hizo con todo el cariño y además la diseñó en el estilo arquitectónico que estaba muy de moda en Estados Unidos en esa época. Esto que ellos le llaman, traduciéndolo, estilo neorrománico richardsoniano. Ese estilo no lo conocemos aquí. Algunas cosas en México se hicieron con ese estilo, pero por influencia de Estados Unidos, por arquitectos que trabajaron aquí, pero no tenemos ese nombre, digamos, en el repertorio de estilos arquitectónicos mexicanos, ¿verdad? Es muy común que los edificios antiguos haya placas con los nombres del arquitecto y del año en que se construyó. Aquí podemos ver el nombre del diseñador de este edificio, Isaac Taylor, o si lo prefieren, como lo dirían en inglés, Isaac, ¿verdad? Isaac S. Taylor. La S, por cierto, corresponde al apellido Stacker, pero otros autores dicen Stockton, habrá que verlo, ¿no? Muy al estilo de como se acostumbra en Estados Unidos, el autor del proyecto arquitectónico, Isaac Taylor en este caso, no es la persona que construye el edificio, para eso están los contratistas. Se contrató en su momento a los Price, John R. Price y William W. Price. No eran hermanos, eran tío y sobrino. Estos no eran estadounidenses, eran de Inglaterra. Los Price fueron los responsables principales de la construcción de toda la infraestructura de la línea de Monterrey a Tampico y obviamente y por lo tanto también de los edificios de las estaciones a todo lo largo de esos, como dije hace rato, casi 500 kilómetros y por supuesto de manera muy destacada de la estación del Golfo, este edificio en el que estamos. No hay nada en este edificio, ni en su diseño, ni en su proceso constructivo, que tenga que ver con la tradición mexicana de la arquitectura. Es una importación estadounidense completa. Entonces lo que vemos aquí son los materiales tal como los usaban en Estados Unidos en esa época. Tenemos el ladrillo, en este caso está pintado, pero originalmente era del color rojizo típico del ladrillo cocido de esa época. Tenemos piedra cortada a la rústica. Esto era un uso arquitectónico propio del estilo neorrománico richardsoniano. Este es el mismo tipo de piedra que provienen, en este caso, de la misma cantera acá en el Cerro del Topo Chico, ¿no? Por último, también tenemos los detalles arquitectónicos de madera. Ese tipo de carpintería está resuelta justamente, como se pueden ver, montones de edificios de Estados Unidos de esa misma época. La estación del Golfo funcionó por poco más de 40 años, de 1891 a 1934. Muy poquito, tomando en cuenta todo el esfuerzo que supuso la construcción de un edificio de este tipo. En el tiempo que funcionó, debe entenderse que había una especie de recepción exterior, una plaza exterior que le daba la bienvenida a los viajeros, los que iban a viajar apenas. Esto era aquí justamente, donde ahora están estos edificios, solía haber una plaza, la Plaza del Golfo, o también se le llamó Plaza Lerdo de Tejada, y abarcaba hasta la calle de Reforma. Muchas fotos de la época nos reportan una plaza que al principio fue solamente tierra apisonada, pero que llegó a tener jardines, es decir, como estamos acostumbrados a ver una pequeña plaza de centro de ciudad. Esto quiere decir que Isaac Taylor le diseñó no una, sino dos fachadas principales al edificio, la del lado sur para la ciudad y la del lado norte para los rieles y los andenes por donde llegaba el ferrocarril. Después de que se suprimió el servicio de esta estación de ferrocarriles a mediados de los años 30, el edificio comenzó a caer en cierta decadencia y también la plaza como espacio público. Para 1949 la plaza ya estaba siendo invadida por pequeñas casitas de posesionarios y para 1955 era un hecho que este espacio público estaba perdido del todo. Todavía habrían de pasar otros 20 años para que este edificio totalmente arruinado y habitado por indigentes y otras personas sin oficio pudiera ser rescatado y convertido en la Casa de la Cultura. Hace 50 años, a principios de los años 70,
El gobierno emprendió importantes obras de reforma y de arreglo urbanístico en esta zona de la ciudad. Levantaron las vías del ferrocarril que estaban aquí enfrente en la avenida Colón y estuvieron a punto de demoler este edificio. Fue gracias al arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra, un importante promotor cultural del Monterrey de aquellos años, que el edificio pudo ser salvado y se metió al discurso cultural. Fue así como después de casi 40 años de estado de abandono y mucho deterioro, el edificio fue restaurado y puesto en servicio como Casa de la Cultura de Nuevo León entre los años de 1973 y 76. La restauración de la antigua Estación del Golfo, realizada entonces a mediados de los años 70, supuso la transformación de ese edificio muy arruinado en la actual Casa de la Cultura. Ese trabajo que dirigió el arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra trató de rescatar las cosas que quedaban originales del edificio, que estaba ya muy dañado, pero para poder completar la obra y hacerla útil al nuevo uso cultural, hubo necesidad de diseñar muebles totalmente nuevos, pero tomando como inspiración el lenguaje arquitectónico del diseño interior. Eso es justamente lo que estamos viendo ahora. En esta parte, la más alta del edificio, la mueblería que vemos actualmente es diseño moderno, hecho en los años 70 con esa inspiración, y solo algunas cuantas cosas quedan de aquel entonces, es decir, de cuando era Estación del Golfo, destacadamente el viejo tanque de agua que sobrevivió allí escondido abajo. Pero para hablarnos del uso actual de biblioteca es mejor que eso lo haga un especialista. Mi nombre es Gildardo González, soy coordinador de programas y proyectos de literatura aquí en Casa de la Cultura. Nos encontramos en el 5º piso de Casa de la Cultura de Nuevo León, que es donde está albergada la Biblioteca Alfredo Gracia Vicente. Si bien se conocen dos partes ahora, esta es la que originalmente se instauró como biblioteca en Casa de la Cultura. Aquí podemos encontrar el acervo Cripil Noreste, que es un conjunto de textos recopilados a partir del año 2000 aproximadamente. Hasta la fecha, el Centro Regional de Información y Promoción de la Literatura en el Noreste ha recopilado los más de 7,000 títulos que aquí se encuentran y en su mayoría son textos literarios, poesía y narrativa preferentemente, aunque también ensayo literario e historia de Nuevo León y sus municipios. Aquí se encuentra parte de esos libros que pertenecieron al arquitecto Vizcarra. Fueron donados por la familia tiempo después y bueno, aquí hay acceso a consultar estos textos, está el acervo general también, con libros más allá de la literatura. Y aquí principalmente pueden encontrar libros de Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas. Las consultas que se deseen hacer aquí, desde estudiantes, investigadores, críticos literarios, aquí acuden para realizar lectura e investigación.